Entre lo que enseñaba Jesús a la gente, les dijo, cuidado con los escribas. Les encanta pasearse con amplio ropaje, que les hagan reverencia en la plaza, buscan asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes. Devoran los bienes de las viudas, con pretexto de largos rezos. Esos recibirán una sentencia más rigurosa. Evangelio según San Marcos capítulo 12, versos 38 al 44. ¿Cómo educa Jesús de Nazaret a un discípulo, a un apóstol? Pueden existir variedad de formas de decirle a una persona cómo ser un buen apóstol, educándolo, formándolo, advirtiéndole, dándole ejemplo, presentándole una historia, porque en el fondo lo que hay es una historia. Cuando Jesús de Nazaret comenzó a circular en el mundo judío en su ministerio, ya había una historia, ya habían fariseos, ya estaban los escribas, ya estaban toda una cantidad de movimientos, ya había gente que le sacaba la plática a los demás o buscaba la religión por tener un puesto alto en la sociedad. Entonces el maestro aprovecha esa historia que hay para formar al discípulo y decirle algo esencial a una persona que quiera ser un buen representante de Dios, un buen católico, un buen creyente. La fe no necesita apariencias, sino que la fe necesita es vivirse en medio de la comunidad. Notas amables a la palabra de Dios, sábado 6 de junio, año 2020. Las selvas, los bosques y la ciudad son bienes preciosos que hay que cuidar. Las flores, los campos con su color, al perro, al gato y al caracol. Educar y formar a un discípulo, educar y formar una comunidad, educar y formar una persona en la vida espiritual, en la vida de creyente, es una tarea bien importante, con mucha delicadeza, una tarea que necesita de parte de la persona que educa el talento para poder indicarle a otra persona esto es lo esencial en la religión. Así como tomar un ejemplo tan sencillo como lo hace Jesús de Nazaret, de acuerdo a la narración del Evangelio según San Marcos en ese capítulo 12, verso 40, cuando le dice a la gente, no a los discípulos, a la gente, dice el texto, estando sentado en el arca de las ofrendas, iban sacando dinero mucha gente y dando ofrendas al entrar al templo. Y entonces llegó una viuda y depositó 2 reales. Él llamó a los discípulos y les dijo, esa viuda que acaba de dar esa ofrenda ha dado más que cualquier otra persona, porque los demás han dado lo que les sobra, pero esta pobre viejita, bien limitada económicamente, se vino al templo y entregó lo que tenía para vivir. Esa es una manera de educar con el ejemplo, de ver la bondad de las personas, de enseñarle a la gente a vivir una religión y a vivir una fe, pero en la práctica, de indicarle, mire esa persona lo que está haciendo y sin embargo las limitaciones que tiene y mire lo que hace. No es ese tipo de persona que mantiene en la calle juzgando y criticando a los demás, criticando la sociedad, criticando las estructuras sociales, quejándose de todo. No se queje, haga usted algo por los demás, piense en los demás. La fe es para vivirla. En la Santa Biblia aparece muy marcado eso, cómo distinguirse de ser una persona de fe, no por apariencias, sino porque se vive y está en dinámica social la persona, porque la persona la aplica donde está. No necesita esconderse si es un médico, un abogado, un ingeniero. En cualquier parte muestra la calidad de persona que es. ¿Y por qué lo muestra? Porque cree en Dios, porque ya leyó la palabra de Dios, porque entiende que eso funciona así.
La Biblia tiene una cita bien interesante y un libro que se llama el libro de los Hechos de los Apóstoles. Allí en ese libro de los Hechos de los Apóstoles aparece la práctica del compartir y la solidaridad como una característica de vivir la fe, muy importantísima. Compartir y solidaridad es una característica de la fe, de una persona creyente. Dice el libro en el capítulo 4, a partir del verso 34, dice ese libro bíblico, no había entre ellos ningún necesitado. Bebían muy bueno y muy sabroso. ¿Y eso por qué? Porque todos los que tenían campos o casas los vendían y ponían el dinero al pie de los apóstoles para que ellos miraran quién necesita, a quién le damos la mano y a quién se le puede ayudar. Así comenzó a vivirse la religión, así arrancó. Y así arrancaron los apóstoles y así arrancaron las primeras comunidades cristianas, católicas, creyentes. Arrancaron pensando en los demás, viviendo una fe, pensando en los demás. No viviendo una fe para que los demás a ver qué piensan de mí. Ahí ya estamos equivocados. Ahí ya está una persona equivocada, como cuando una persona hace tantas muecas para orar, para rezar, para mirar, y como está pendiente, ¿será que yo tengo pinta de santo? No lo tengo. ¿Será que tengo cara de bueno? No lo tengo. ¿Será que están pensando bien de mí, hablan bien de mí, o sí, o no? No, no le interesa eso. La persona está en otro cuento. Es este de la Santa Biblia. Es el cuento de aprender a formarse de acuerdo a la palabra de Jesús de Nazaret. Entonces el texto que corresponde para hoy nos enfoca entre un grupo social que se llaman los maestros de la ley, que son los escribas, que eran sacerdotes, otros no lo eran personas estudiadas, muy bien formadas, eran personas que circulaban allí en el pueblo. Entonces Jesús como que da la advertencia, tengan mucho cuidado con que hay personajes que les gusta la religión porque les encanta estar allá encima de los demás. Les encanta que pasen por la calle y les hagan venia, les hagan reverencia, inclinen la cabeza porque va pasando tal persona. Entonces tengan cuidado con eso. Ese es un ejemplo buen práctico de Jesús de Nazaret para decirle a una persona creyente, tenga cuidado de que la fe suya no se convierta en hipocresía, en apariencia. La fe no se vive de esa manera. El Papa Francisco, en una de sus grandes homilías, un 14 de octubre del año 2014, en la Casa Santa Marta, el Papa Francisco daba esa gran recomendación. Decía el Papa en aquella ocasión, Jesucristo condena todo tipo de fe y espiritualidad que sea cosmética. Son las palabras que escuchamos tan a menudo del Papa Francisco, esa manera de hablar de él, una fe cosmética. Cosmética es que tiene como mucho maquillaje la cosa. Entonces decía el Papa en esa ocasión, aparentar lo bueno, lo bello, pero la verdad por dentro es otra cosa la persona. Decía el Papa, Jesús condena a las personas de buenas maneras, pero de malas costumbres, y esas costumbres que no se ven, pero se hacen a escondidas, la apariencia. Esta gente que le gusta pasearse en las plazas, hacerse ver delante de los demás, maquillarse, todo eso lo dijo el Papa en aquella ocasión. Jesús aconseja no tocar la trompeta. Jesús aconseja no estar hablando de sí mismo. Jesucristo aconseja no estar diciendo yo lo ayudé, gracias a mí, sin mí no hubiera podido salir adelante. Ese muchacho me debe todo a mí. ¿Cómo así que me debe todo a mí? Entonces debería mandarle la cuenta de cobro. Decía el Papa, Jesús nos aconseja no tocar la trompeta, que tu mano derecha no sepa lo que hace tu izquierda, que las obras de caridad que practica un creyente no son para publicarlas. Y el segundo consejo que da el Papa es no dar solamente lo que nos sobra. Y nos habla de esa viejecita del Evangelio que llegó al templo y dio lo que tenía. Entró al templo y echó 2 reales. Eso tenía y eso entregó. Y alaba a esa mujer. Bien interesante leer la Santa Biblia y aprender a vivir una religión y aprender a vivir una fe con 2 cosas importantes. La primera, la fe no necesita apariencia. Segundo, una persona de fe se preocupa todos los días por vivir la fe en Dios
la caridad y la misericordia con los demás. Jesucristo educa y forma con lo mismo que está pasando ahí en la calle. No necesita inventarse un sermón, es que eso es lo que está pasando ahí afuera. Basta sentar a la gente y decirle tenga cuidado, no haga esto, no haga aquello, mire cómo le queda de mal aquello. Es eso lo que está haciendo. Si uno coge un evangelio de la Santa Biblia, se va a dar cuenta perfectamente que la cosa funciona así. Por ejemplo, los comerciantes en el templo, cuando Jesús les dice, no, eso no está correcto, mi casa es casa de oración, esto no es cueva de bandidos, esto no es un supermercado, esto no es un centro comercial, esto es una iglesia. Marcos capítulo 11, verso 5. También se encuentra con los sumos sacerdotes y con los escribas, Marcos capítulo 11, verso 27. También presenta a los fariseos y los herodianos y los saduceos y les dice, tengan cuidado con esta gente. Con los doctores de la ley, ojo con los doctores de la ley, tienen muchas cosas buenas, pero estén muy atentos porque hay gente que habla muy sabrosito y muy bueno, pero el picante no se ve tan fácilmente. Evangelio de San Marcos capítulo 12, verso 38. Jesús educa a los discípulos y educa y forma para que el discípulo encuentre dónde tiene que estar su fe y su religión centrada en lo que debe ser realmente cada persona, en la práctica de la caridad, la misericordia, el compartir, la solidaridad con las demás personas.